Erving Goffman, sociólogo y escritor, nació el 11 de junio de 1922 y murió en noviembre de 1982. Goffman utiliza los sistemas interactivos como campo de investigación sociológica. A su vez, propone la influencia y la estructura social en su teoría. Explica diferentes encuentros y comportamientos humanos desde una perspectiva microanalista. Descubre que entre el interaccionismo simbólico y el funcionalismo de Durkheim se verifica que al formar una vida propia, ésta se transforma en significativa, razonable y normal. Consideró a las personas con un enfoque de actores dramaturgos para definir sus acciones, diferenciando lo que muestran y aquello que mantienen oculto del mundo. Ve al teatro como modelo de entendimiento social, además que utiliza diferentes metáforas que son las que comúnmente se ven en el teatro. Talcott Parsons nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs y falleció en Múnich, Alemania. Él era un sociólogo estadounidense considerado una de las figuras más influyentes de la sociedad del siglo XX. Su pensamiento sociológico se puede identificar en tres etapas. La primera etapa, entre finales de la década de 1920 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a estudiar el pensamiento de autores clásicos como Durkheim, Sorbat y Weber, y trató los conceptos de evolución en la sociedad y de acción social. Parsons intentó demostrar el papel de los componentes inmateriales a la hora de tomar decisiones colectivas y explicar el proceso evolutivo de las sociedades. En la segunda etapa, en la primera mitad de la década de 1950, es considerado el periodo más creativo, marcado por su adhesión a las teorías de sistemas complejos con importantes aportes de estudios sociológicos. Y en la tercera etapa, desde mediados de la década de 1950 hasta 1969, logra completar el desarrollo de una teoría de evolución social basada en la teoría general de sistemas. Este periodo se caracteriza por la incorporación de elementos y metodologías provenientes de la teoría de sistemas. Bourdieu, sociólogo francés. Bourdieu tenía dos análisis, por un lado de lo social, que sería el objetivismo, las estructuras sociales externas y lo social hecho cosa, y el segundo análisis sería el subjetivista, estructuras sociales internas y lo social hecho cuerpo. Bourdieu proclama que es necesaria una perspectiva constructivista estructuralista para comprender el mundo social. Bourdieu se basa en tres categorías para explicar esto, que son, empecemos por la primera, el habitus, que esta elaboración de Bourdieu alude a que cada persona, de acuerdo a su rol y posición social, desarrolla determinadas formas de actuar, ideas y sentimientos, que se manifiestan en un campo de acción competitivo para ocupar allí un lugar. Esos espacios pueden ser científicos, deportivos, literarios, artísticos, políticos, gremiales, estudiantiles o laborales. Seguimos con el campo. En la sociología de Bourdieu, un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Es una red de relaciones objetivas entre posiciones. Después el capital, que se usa para que la gente sepa posicionarse en el mundo en un plano de jerarquía y también de menor desigualdad, refiriéndose a agentes más próximos en lo social. El capital es heredado y adquirido. El capital tiene tipos de capitales. Primero el cultural, que son los saberes y certificaciones que una persona puede tener por cuenta propia. El económico, que es tener cierto control sobre recursos económicos. El social, que son los vínculos y redes de contactos que las personas crean entre sí. Y el simbólico, que este puede convertir tu capital en otro, como por ejemplo el prestigio social, el honor, entre otros. Estas categorías, a partir de estas categorías, los agentes sociales forman sus posturas políticas, gustos, profesión, etc. Garfinkel. Percepción del otro. Él propone, mediante la etnometodología, que los hechos sociales sean considerados como objetivos, sino como relaciones prácticas. Una de las ideas principales sobre la etnometodología es que las actividades mediante las cuales los miembros de la sociedad producen y manejan conjuntos de cuestiones diarias organizadas son idénticas a los procedimientos de esos miembros para ser explicables a aquellos conjuntos, por lo que esos saberes tácitos
Esas interpretaciones productoras de sentido son las que deben ser identificados en profundidad por el etnometodólogo para acceder al conocimiento comprensivo de por qué actúan como actúan los miembros de una sociedad en una determinada situación. Por esto discute con Pearson, ya que Pearson sostenía que la estructura del funcionalismo en los actos de los hombres tiene sentido en función de las normas, leyes y convenciones que lo condicionan, mientras que para la etnometodología los actos de las personas son los que tienen la capacidad de transformar esas conversaciones en función del contexto en el que están insertos, esto es, personas son activos, ejecutores y productores de la sociedad a la que pertenecen. Él introdujo una nueva forma de entender la vida cotidiana y las prácticas sociales, y sobre todo dio un gran espaldarazo a la investigación cualitativa. Su concepto Luhmann piensa en un individuo que se encuentra en vínculo e interacción con sus semejantes. Interactuando ellos, construyen una sociedad y estas sociedades son construidas por ellos. Su pensamiento es a través de fenomenología, sociología, en donde mantiene su centro de interés en el hecho de explicar y conocer experiencias intersubjetivas de los individuos dentro de su contexto cotidiano. Lo que más resaltó fue que todo conocimiento que una persona puede aprender surge gracias a las interacciones sociales. Y otro pensamiento es, para la construcción de una sociedad es necesario conversaciones con especies de patrones que conforman actividades conjuntas funcionando igual que los juegos. Es decir, que nuestras conversaciones e interacciones son parecidas a los patrones que conforman los juegos, los videojuegos, ya que estos contienen reglas y parámetros. Berger y Luhmann destacan 5 elementos que forman la realidad subjetiva de un mundo coherente. La primera es la conciencia. Esta define interacciones y búsqueda de objetivos. La segunda es el mundo intersubjetivo, es decir, que se comparte con los demás. La tercera es la temporalidad, que es el carácter básico de la conciencia. El cuarto es la interpretación social. Este es el que crea esquema de ordenamiento. Y el último, el quinto, el lenguaje. Que el lenguaje es un elemento clave que facilita la estructuración del conocimiento. Algo muy importante es que estos autores analizan la sociedad como realidad objetiva, destacando la institucionalización y la legitimización.